Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y hoy vamos a seguir hablando sobre ganadería y vamos a seguir conversando también por este segmento tan particular que es el feedlot, el engorde a corral, pero le queremos contar un poquito cómo está el clima de inversiones, la mirada hacia adelante. Para eso nos acompaña Carlos Boneto, él es titular del feedlot Los Aromos, ahí en Caferata, cerquita de Venado Tuerto, ¿no? En el sur santafesino. Gracias, Carlos, por venir a conversar con nosotros. Gracias, Marcos. Un placer. Muy buenos días. A ver, el disparador de esta charla es, ustedes definieron ya hace 2 años, en el 2024, el inicio de una inversión importante, millonaria, para duplicar la capacidad del engorde a corral. En un momento donde nosotros veíamos al sector agropecuario en general con buena expectativa de lo que se venía, pero con muchas dudas sobre invertir o no, ¿no? Para hacer una inversión de capital fuerte. ¿Qué miraron en ese entonces que los motivó? Nosotros venimos observando ya desde hace varios años, es más, venimos trabajando en esto 2018, 2019, o sea, nosotros nacimos en el 1989. Sí, o sea, son pioneros de la actividad. Tenemos 37 años de vaivenes. Sí. Pero, capaz es más difícil imaginar qué pensaron en el 89, que después me lo vas a contar a qué pensaron ahora. Pero bueno, vamos a la actividad actual. Pero bueno, veníamos observando un mercado mundial demandante, cada vez más demandante, que se confirmó todo esto, está confirmado ahora. O sea, ahora todos hablamos de lo mismo, en aquel momento no se hablaba de esto. Pero veníamos observando un mercado mundial creciente, cada vez más demandante, cada vez más países incorporándose a la carne vacuna, fundamentalmente, a la proteína vacuna. Y en aquellos tiempos estaba el desafío también todavía de las carnes alternativas, no alternativas en cuanto a proteínas de animales, sino a esas ideas que había de producir carnes con impresoras 3D y todo ese tipo de cosas. No obstante, después el público, que siempre es muy sabio, se fue inclinando hacia lo real, hacia lo natural. Por otro lado, también el cambio, o sea, el espaldarazo que le da el hecho de lo que se dice desde Estados Unidos respecto a la inversión de la pirámide alimenticia, dónde se ubican las proteínas. Bueno, todo fue interesante para llegar a este momento, pero en aquel momento veníamos observando esto. Y considerábamos que si no teníamos, ya viendo otros ejemplos de lechería y todo lo demás, un volumen determinado, no podíamos dar un buen servicio a nuestros clientes, porque nosotros somos un hotel. Para dar un buen servicio en el hotel tenemos que tener buenas instalaciones, buena maquinaria, y todo eso hace que el negocio tiene que ser rentable y permitirnos incorporar tecnología. Y la incorporación de la tecnología se da con el volumen. Entonces, vos lo que decís es que nosotros tenemos que seguir mejorando en una eficiencia. Ahora, ¿cuáles son los riesgos en una Argentina de mover semejante capital e instalar semejante capital? Bueno, es un poco de aventurero y un poco loco, sí, y bastante pasión. Nosotros estábamos convencidos, pero bueno, a veces las convicciones también nos llevan al pozo. Recuerdo que en el INTA de Rafaela, en aquella charla primera que yo expuse hacia dónde nos íbamos a dirigir como país, dije, nosotros estamos proyectando inversiones y si me equivoco, me van a ver en la calle, una calle famosa de Venado Tuerto, pidiendo porque me lleva todo, me lleva puesto. Bueno, afortunadamente no nos equivocamos y hoy estamos ante una realidad que creo que va a seguir avanzando, va a seguir demandando, y yo lo visualizo por lo menos muchos años hacia adelante de manera muy positiva. Hoy pareciera que tenemos una actualidad de oferta de carne que hace que el consumo interno esté garantizado. Es más, hasta podría demandar más, lo estamos viendo en los precios de la carne en este último tiempo sobre todo, y una buena perspectiva de mercado internacional. Ahora, ¿cómo se hace para recuperar una inversión en la Argentina, ¿no? Y primero conseguir financiamiento, que no es fácil. Claro, los retornos te va a llevar 4 o 5 años. O sea, necesitas también 4 o 5 años de estabilidad económica. Exacto. Para que esto no se te Sí, es el desafío. También nosotros hablamos con nuestros clientes de que si vamos a tener el trabajo, como lo veían ellos. O sea, esto se toma, es una decisión
que uno toma el riesgo, pero también toma un riesgo consensuado con los clientes que pasan a ser aliados estratégicos en todo esto. Claro. Bueno, yo voy a tener en el hotel más habitaciones, vos me vas a mandar clientes, o sea, me las vas a ocupar. Bueno, si pasa esto, si pasa lo otro, si esto se mantiene, sí, vamos adelante. Nosotros hoy tenemos un 80% del feedlot es destinado a exportación, o sea, hacemos novillo exportación y un 20% hacemos para mercado interno. Es lo que nos demandan nuestros clientes. De cualquier manera, yo visualizo y nos hemos especializado mucho en el novillo de exportación y hacemos un seguimiento muy fino sobre el mismo. Es más, nosotros usamos caravana electrónica desde hace muchísimos años para medir las performances, los orígenes de los lotes. Usamos software específicos también para hacer todo el seguimiento y ver si los animales que me vende Juan, Pedro o José, cómo se comportan dentro del feedlot para que nuestro cliente pueda decir, bueno, a Juan le puedo pagar un peso más porque sus animales genéticamente convierten mejor, o los de José o sea. ¿Ustedes participan de alguna forma en toda la operatoria? O sea, ¿solamente toman el dinero para invertir en esos animales? ¿O el dueño de los animales les trae directamente, le dice, mira, acá tenés estos terneros o estos novillitos? Bueno, hemos hecho de todo a lo largo de todos estos años, pero en este momento es mucho más puro y más claro, porque ya nos hemos ido educando todos, ¿no es cierto? O sea, el feedlot no hace milagros, o sea, vos le traes hacienda de buena calidad, los resultados van a ser buenos si el feedlot hace las cosas bien, por supuesto. Pero uno puede hacer las cosas muy bien y puede tener resultados diferentes en distintos lotes. Bueno, nuestros clientes compran los novillos o los producen o los vacunos, nos los traen a nosotros y a partir de ahí es nuestra responsabilidad y entregárselo de nuevo sobre camión para que lo manden a frigorífico. Que cumplan ese ciclo de engorde en tiempo y forma y con absoluta eficiencia. Ustedes lo que pueden hacer es respaldar esa información y decir, che, fíjate los terneros que le compraste a este que son muy buenos y salieron problemas, o estos terneros, revísalo. Se hacen análisis constante, inclusive los animales se filman al arribo, se filman cuando se van, entonces uno tiene toda la información del animal y qué pasó en el feedlot con los números. Entonces decir, mira, fíjate la eficiencia, fíjate cómo llegó, cómo estaba, en qué nivel de engorde, bueno, todas las características que hacen a que si a nosotros nos ponen en un lugar, en una casa de Gran Hermano y nos dan a todos lo mismo de comer, por nuestra genética vamos a engordar algunos más, otros menos. Bueno, con la hacienda pasa lo mismo, son todos diferentes. Depende del padre y la madre. Carlos, vuelvo a esto que me dijiste, ¿no? Que están con el feedlot desde el año 89. Y yo te preguntaba al principio, che, todos dudan mucho de invertir y ustedes ya en el 2024 dijeron, vamos a invertir. Y voy a 1989, no sé si fue antes o después de la hiperinflación de Alfonsín, pero después tuviste la inflación de Menem, la hiperinflación de Menem. Además, un sistema que no era conocido y que muchos dudaban, che, esa carne va a ser aceptada por los argentinos. Exactamente. Bueno, esto parece una papita lo de ahora, ¿no? Sí, pero digamos, ¿cómo fue ese arranque? Bueno, el arranque fue, nosotros veníamos, yo estaba buscando intensivos, siempre trabajé fuera del campo familiar, y veníamos buscando intensivos, yo venía buscando intensivos que justificaran tener empleados dentro del campo. Entonces probé con engordar pollos, probé con engordar cerdos y viendo las experiencias de Estados Unidos, que ya llevaban 50 años de feedlot en aquel momento, yo viajaba bastante a Estados Unidos, dije, bueno, vamos a probar. Y empecé a probar con una lata de 20 litros, un empleado y 3 animales en el corral. Y después, bueno, pasamos al primer lote de 60 y así evolucionamos. Sin mucho análisis. No te voy a decir que la vimos, ¿qué vamos? Estábamos probando. Estaban probando cosas que salieron, por suerte. Así salió. Y después lo fueron profesionalizando y perfeccionando. Lo fuimos profesionalizando. Yo a los 2 años, un matarife me pide, dice, ¿por qué no me engordás hacienda para mí? Yo te traigo la hacienda. Entonces yo ahí tomo la decisión de vender todos mis animales, que en ese momento eran 500, para comprar maquinaria adecuada para dar un buen servicio. Y desde ahí en más, mi norte fue siempre dar un servicio de excelencia, porque es la manera de que los clientes se sientan respaldados y vuelvan. Porque si no, cada 120, 150 días, que es cuando salen los animales, te renuevan la confianza. Si no haces bien las cosas, son 4 meses y se van, y después no vuelven.
El negocio del feedlot de Estados Unidos es muy distinto al de la Argentina, me imagino. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, ellos tienen muchísimo más años que nosotros, están de una manera diferente, tienen animales diferentes, se manejan también con un engorde también diferente. Es el mercado, es lo que está pidiendo el mercado. Nuestro gran desafío es ver de qué manera podemos entregar cortes para la exportación con mayor marbling y mayor área de ojo de bife. Eso nos va a llevar a una transformación en la Argentina, inclusive desde el punto de vista de la genética y de los animales que estemos colocando dentro de los corrales. Porque hoy tenemos una limitante. Con el frame que tenemos en los animales existentes en Argentina podemos llegar a un peso determinado, los vamos a engrasar todo lo que podamos, pero tienen un límite por su estructura. Bueno, quizás vayamos avanzando también en qué tipo de animales vamos a ir engordando. Yo creo que es un camino de ida. Como decía, yo visualizo una revolución de la ganadería, así como fue la revolución de los granos. Lo que pasa es que la de la ganadería va a ser más lenta, porque pensemos que desde el momento que se insemina una vaca y prende el embrión, son entre 26 y 30 meses hasta que ese animalito llega a faena y podemos ver el resultado de lo que pasó hace 3 años o 30 meses. Entonces, es muy fuerte el tiempo. Entonces, esos tiempos hacen que también las decisiones que se tomen en cuanto a inversión y todo lo demás nos lleve a que también todo esto es lento. Sí. Y se necesita una macro estable, claro, también para eso justamente por esos tiempos. Eso es fundamental. Lo último cortito, ¿es un buen momento del feedlot a nivel negocio hoy? Es un buen negocio, pero si tenés que arrancar de cero, yo lo pensaría varias veces. O sea, porque las inversiones son muy fuertes, pero no se trata solo de dinero. El tema es el know-how de cómo se maneja y quién lo maneja, porque finalmente la inversión de hacerlos comprar el campo y hacerlos correr y comprar la máquina es lo más fácil. Después hay que poder engordar los animales de manera eficiente y entregar la mercadería que queremos, si no te lleva puesto. Y todas las mañanas los animales tienen un defecto, que comen y beben todos los días. Entonces, Navidad, Año Nuevo, nosotros las 24 horas del día cargamos y descargamos hacienda. Un animal que llega a las 2 de la mañana al campo se descarga y a las 5 de la mañana arrancan los racionadores a dar de comer. Y eso pasa todos los días del año. Bueno, es un proceso industrial y como proceso industrial debe ser controlado y debe ser eficiente. Carlos, un gustazo tenerte acá. Un placer, muchas gracias. Seguimos con más Mercado por Expertos.